Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de esta nueva ventana que hemos abierto de Zona de Vuelo. En esta ocasión hemos conseguido traer a una gran empresa de la que Edu es bastante conocedor. Vamos a darle paso que nos explique un poquito más sobre ella y sobre todo vamos a hablar con el dueño de la empresa. Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va? Bueno, pues cuéntanos Fantástico. un poquito sobre esta empresa, cómo se llama y qué Bueno, nos hoy cuentas. tenemos la verdad que el verdadero placer de contar con Fran Juste, que es el socio fundador y presidente del SAT. Y qué mejor que no hable yo, sino que hable él. Muy buenas Totalmente. tardes. Vamos a meterlo por aquí. Muy buenas tardes, Fran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, primero, como decirte que para mí es un gran honor tenerte aquí, tenerte con nosotros. Eres una persona a la cual le tengo mucho cariño, que me ayudó en mis inicios, eso siempre se recuerda, ¿no? Y sobre todo, la verdad, tener a alguien con tu experiencia en este campo y bueno, poder hablar como amigos y aprender de ti, la verdad que va a ser un momento maravilloso, seguro. En fin, bueno, pues nada, pues te agradezco tus palabras. No obstante, en fin, agradeceros el detalle de contar con nosotros para, bueno, pues para contaros un poquito lo que es nuestra empresa y, bueno, pues todo aquello relacionado con el mundo de los drones que ya llevamos unos años. Fran, ahora para conocerte a ti, cuéntanos un poco, pues, quién eres tú, cómo llegas al mundo de los drones y, bueno, por lo que sé un poco, primero montas la empresa más dedicada al mundo de las telecomunicaciones y la seguridad y a raíz de eso llegas al mundo de los drones, pero a ti personalmente y a nivel empresarial nos gustaría saber un poco ese momento en el que dices, oye, vamos a incorporar esto o realmente me gustaría hacer esto. Sí, pues bueno, pues ahora en este mes de abril hacemos ya 25 años que constituimos la primera empresa y como bien has dicho, transmisión de señales de alarma vía satélite, alta seguridad, telecomunicaciones en general. Y cuando se incorporó mi hijo al departamento comercial, bueno, pues a él fue el que se le ocurrió el incorporar los drones como una herramienta adicional al tema de la seguridad para la empresa, ¿no? Visto, esto fue en el 2014, he visto que entonces pues prácticamente no se podía hacer nada con los drones o muy poquito. Bueno, pues ahí se quedó un poco en impasse, pero al año siguiente él se calificó ya como piloto y bueno, pues ya se registró también como lo que es ahora operador y se incorporaron los drones. Pero bueno, como la normativa estaba pues, todavía iniciándose, incorporar drones para el tema de la seguridad no era posible, pero sí era posible utilizarlos para hacer temas de audiovisual y otras aplicaciones. Bueno, pues se decidió en lugar de incorporar los drones a la empresa, crear diferentes empresas dedicadas pues al tema de los drones, ¿no? Y así, bueno, pues nació del SAT International Drones para el tema principalmente de prestación de servicios. Luego, a continuación, en el 2017 montamos del SAT Aeronautics con sede en el aeropuerto de Teruel para el desarrollo de proyectos y, bueno, pues un par de años después, la empresa Docentia para impartir formación técnica relacionada con el mundo de los drones y además también para impartir la formación de pilotos de dron. Bueno, ya que hablas de formación, tengo entendido que la formación, evidentemente, no solamente la realizáis en Teruel, sino que realmente habéis expandido a muchos otros lugares, ¿no? Vuestra entidad de formación. ¿Cómo desarrolláis un poco todo lo que es el plan de formación? Por ejemplo, nosotros que residimos en el sur de España y apenas hay entidades aquí que
que puedan realizar esa formación, ¿cómo le explicarías a los futuros pilotos todo el proceso que realizáis para llegar a ser piloto? Sí, pues muy bien. Bueno, pues mira, participamos en la Cátedra de Drones y Aviación Civil de UNED Teruel, impartimos también formación en la UNED de Pontevedra y Vigo, y el planteamiento que hacemos nosotros con nuestra escuela de pilotos es exactamente el mismo. Es decir, hacemos sesiones online que grabamos, lógicamente, para exponer y explicar los contenidos que el futuro piloto debe de conocer para superar con éxito el examen online que se realiza en AESA. Estas sesiones son en vivo y en directo y además también, pues eso, como he dicho, se graban para que luego se puedan ver tantas veces como se desee. Además de todo ello, bueno, pues disponemos de un correo electrónico para que nos puedan plantear dudas que les puedan surgir durante su proceso de aprendizaje. Y además, para apoyar este proceso, disponemos de una plataforma, Drone Escuela, marca registrada además, en la que el alumno puede acceder y entrar a hacer todos los tests que quieran con la misma estructura y las mismas bases de preguntas y contestaciones con las que luego se va a enfrentar en la agencia cuando haga su examen. Claro, las formaciones al final son teórico-prácticas, o sea, tienen esa parte teórica y la parte práctica. Y para alguien que no viva cerca de Teruel, ¿cómo se desarrollaría la parte práctica? Sí. Esto que he comentado es, lógicamente, para superar la parte teórica, que me imagino que sabrán que la formación tiene una parte práctica y una parte teórica. La parte teórica es común para, es decir, no es que sea común, perdón, es necesaria superarla tanto para los niveles bajos, categoría abierta, y categoría específica, nivel de más nivel, y la parte práctica solamente es necesaria superarla a través de una escuela de vuelo como somos nosotros, una entidad reconocida por AESA para impartir esta formación que por otro lado es de pilotos con certificado europeo. O sea, que lo que nosotros pedimos es un certificado también que registramos en AESA para que tenga validez en cualquier país. ¿Cómo hacemos la parte práctica? Bueno, pues hay que desarrollarla con un dron de marcado de clase C5. Es una aeronave que es la que se exige tanto por Europa como por España para poder formar a estos pilotos, y lo que nosotros hacemos es planteamos unas fechas en las que vamos a desplazar a uno de nuestros instructores, uno o varios instructores, a la zona. En este caso sería pues la zona de Málaga-Marbella, en la que, bueno, pues en esas fechas, ya en los sitios previamente establecidos de campos de vuelo, es cuando se queda con los alumnos para acudir allí y hacer tanto la formación práctica, es decir, las prácticas de vuelo, como posteriormente el examen. Además también estáis ahora, creo que vais a preparar también pilotos que vayan a trabajar sobre autorizaciones operacionales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia también un poco entre un escenario STS-01, STS-02 y una autorización operacional? Sí. ¿Cuál es un poco también la diferencia? Sí, pues muy bien. Bueno, pues ahora, desde el 31 de agosto, solamente se pueden declarar ya en los escenarios estándar europeos, como bien dices, STS-01 y el 02, y esto recoge los escenarios estándar tanto en nuestro país como en el resto de países europeos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay una serie de condiciones y que hay que cumplir para poder realizar esos vuelos, bueno, pues lo que es un escenario estándar definido previamente. Y cuando necesitamos hacer una acción de vuelo, unas operaciones de vuelo distintas a las que se recogen en los escenarios estándar, lo que tenemos que hacer es solicitar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, una autorización operacional. En esa autorización operacional, que se sale fuera de lo que son las condiciones de los escenarios estándar, pues se explica qué tipo de operación, cómo se va a realizar, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y para ese tipo de operaciones sí que se requiere
requiere una formación adicional a la que se recibe cuando se hace o cuando se obtiene o cuando se prepara el curso para la certificación de la categoría específica. Simplemente por más riesgo, porque son operaciones que no están contempladas dentro de esos estándares. Entonces, bueno, pues el piloto tiene que tener todavía mayores conocimientos, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Vamos a abrir un melón y para que la gente nos entienda. Si yo quiero volar mi dron a 150 metros en lugar de a 120 porque la operación lo requiere, es una operación bajo autorización operacional. Digo abrir un melón porque todos tenemos el techo de los 120 metros, pero realmente, evidentemente, se puede superar bajo unas condiciones esos 120 metros, y eso sería bajo autorización operacional, ¿correcto? Indudablemente, esto sí, igual que también se puede volar más allá del alcance visual del piloto, el VV-LOS, en fin, más distancias, sí. Por eso digo que es una autorización operacional, no deja de ser más que una operación de vuelo que se va a llevar a cabo bajo unas condiciones en las que no son las estándar que están previamente establecidas, ¿no? Y que fijan, por tanto, los escenarios STS-01 y 02. Antes has hablado de que, bueno, al final hacéis muchos trabajos audiovisuales. Tu hijo, que ahora ya es el presidente de la compañía, pues realiza muchos trabajos audiovisuales, pero a mí me llamó mucho la atención que llegasteis a realizar, creo que es un spot, un anuncio en Marruecos. En Marruecos todos sabemos que es imposible meter los drones. ¿Cómo habéis conseguido llegar a eso? Porque realmente es un lugar muy complicado. Bueno, probablemente yo creo que con Dubái, de los más complicados para volar drones. Para tener por lo menos el permiso de hacerlo. Pues sí. Ya hace unos años que pudimos entrar de manera total y absolutamente legal. No solamente entrar con un dron, sino filmar allí en su territorio. Bueno, pues ¿qué les voy a decir a todo el mundo? Pues que en cualquier actividad lo que primero que tenemos que hacer es que se nos califique como empresa fiable y confiable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de alguna manera tenemos que trabajar, mejor dicho, más que trabajar cumpliendo escrupulosamente la normativa y sobre todo todas las medidas de seguridad. Recuerdo que además de todo el papeleo que fue mucho el que nos pidieron allí, bueno, pues sí que nos consta que por parte de tanto policía como del ejército aquí en España dieron buenas relaciones nuestras, y creo que ese fue el punto por el que nos permitieron no solamente entrar con un dron y entrar y salir con el dron, sino también filmar allí, pero previo también, bueno, pues bastante documentación y sobre todo muy especificado en aquellas zonas en las que íbamos a grabar, el motivo por el que se quería grabar, que era un evento deportivo, ¿no? Pero sobre todo, cualquier persona que esté trabajando ya en el sector de los drones o que quiera introducirse en este sector, un sector económico importante donde los haya, ya lo es. Bueno, pues sobre todo que sea una empresa, como he dicho antes, fiable y confiable. Sí, yo creo que al final la operadora es algo que cuenta mucho, y no es lo mismo seguramente que vaya a filmar Netflix o una empresa como Delsat, a que queramos hacerlo nosotros, aunque vayamos a hacerlo en una operación profesional, seguramente pues no te abre tantas puertas. Una cosa que me llama mucho la atención es que justamente la operadora, la sede de la compañía, se encuentra dentro de un aeropuerto, que es el aeropuerto de Teruel. ¿Eso qué ventajas e inconvenientes tiene? Porque yo, visto casi desde fuera, le veo más inconvenientes que ventajas, pero probablemente tenga muchas ventajas también. Sí, hombre, a ver, nosotros provenimos de Teruel, por tanto, aunque vivimos en Zaragoza, pero bueno, pues era volver un poco quizás también a nuestros orígenes, y el aeropuerto de Teruel en el año 2017, cuando cuando nos instalamos allí, bueno, pues era un aeropuerto que era una infraestructura, vamos a decir así, una infraestructura aeroportuaria que estaba despegando. Simplemente había una empresa, dos empresas había, una de reparación de aeronaves, de aviones, y bueno, pues una escuela de vuelo. Al poquito apareció esta empresa de PLD,
PLD Space, de fabricación de motores cohete, que de hecho ya han lanzado un cohete, en fin, bueno, ya han hecho sus pruebas y está funcionando perfectamente. Y bueno, pues cuando nos incorporamos nosotros pensamos en que, hombre, drones, aeronaves, una infraestructura aeroportuaria en Teruel, con una proyección que ya vimos que tenía entonces, pues hombre, principalmente gracias a su director, desde luego que sí, Alejandro Ibrahim, y bueno, pues pensamos que era el sitio idóneo en el que poder desarrollar esta actividad. Oye, ¿no tenéis... Sí. ¿No tenéis ningún privilegio si tenéis que realizar alguna operación cerca del aeropuerto o tenéis que seguir exactamente los mismos procedimientos? No. Ningún privilegio es ningún privilegio. Cuando tenemos que volar allí, porque además las prácticas de vuelo las hacemos en el entorno aeroportuario y demás, bueno, pues hacemos coordinación con operaciones y, bueno, pues a veces pedimos el que vamos a volar desde, yo qué sé, desde las 4 hasta las 6 de la tarde y nos dicen, bueno, pues no, a las 4 no, porque hay una operación prevista, podéis comenzar a las 4:30, o en fin, ya se coordina. Si a fin de cuentas no deja de ser más que una aeronave que se incorpora dentro de un espacio aéreo. Hay que decir que el aeropuerto de Teruel es un aeropuerto internacional, pero es un aeropuerto industrial. Hay tráfico, por supuesto que hay tráfico de aviones, pero no es un aeropuerto al uso de pasajeros, aunque también puede recibir aviones, creo recordar que hasta de 19 pasajeros. Coordinación, sin más, lógicamente, radio, el certificador de radiofonista, utilizar la fraseología que se utiliza en aeronáutica, en fin, vaya, pero es una coordinación más. Sobre la fraseología, si te parece bien, hasta podemos hablar otro día porque es algo bastante curioso. Creo que Jesús tiene algo que preguntarte. Tengo una preguntilla que me apetece mucho que nos cuentes porque me ha comentado un pajarito que habéis construido un dron de transporte de medicinas. ¿Puede ser? Sí, bueno, Sí, correcto. Estamos con un proyecto denominado Farmadrón, con un socio que se llama Novaltia, que es una cooperativa que está aquí tanto en Aragón como también en el País Vasco, de distribución de productos farmacéuticos. Es distribuidor. Además tienen un almacén total y absolutamente robotizado y ahora están construyendo otro con más nivel de automatización, con una inversión de 25 millones de euros y bueno, pues con este socio constituimos la empresa Drone Pharma para desarrollar precisamente el proyecto Farmadrón. Objetivo, última milla. Bueno, pues esta empresa es una cooperativa con más de 1.000 socios, cooperativistas, por tanto todos farmacéuticos o farmacias. A todos ellos todos los días hay que hacerles llegar pues los pedidos que realizan. Claro, si hablamos de Aragón, pues hay zonas remotas, de difícil acceso, en las que, bueno, pues debido a condiciones climatológicas no siempre es sencillo llegar con furgonetas y que además, bueno, pues son zonas con pocos habitantes y al margen de todo hay que hacerles llegar. ¿Qué pasa? Pues que todas esas rutas normalmente son deficitarias y sobre todo en invierno, bueno, pues carreteras sinuosas, no digo que estén mal, pero bueno, carreteras sinuosas, estrechas, a veces no las limpian con tanta rapidez como sería deseable, a veces los pueblos se quedan aislados y ese es un poco el fundamento de este proyecto. ¿Está certificado el dron? O sea, nos gustaría también conocer un poco el proceso de certificación de drones, en qué consiste, no sé si está certificado o no. No. ¿Nos puedes? Sí, correcto. Ahora voy. A ver, para este proyecto está total y absolutamente caracterizado, hemos desarrollado ya varias partes, pero el dron es el último elemento en el que estamos trabajando. Hemos realizado prácticas de vuelo y, lógicamente, vuelos experimentales con una autorización operacional, por supuesto, para verificar pues, que todo lo que se ha previsto se cumple en cuanto a trayectos, controles, en fin, absolutamente todo. Pero el dron, como digo, es el último elemento y estamos precisamente ahora en estos momentos, estamos con él, porque, claro, depende de
la cantidad de mercancía que queramos transportar, la distancia máxima a cubrir. Hay que pensar que tiene que ir y volver. Entonces, bueno, pues lo estamos caracterizando en estos momentos. Los drones que hemos utilizado para realizar estas pruebas y ensayos han sido drones comerciales grandes, bueno, pues de 6 brazos, transportando lógicamente pues hasta 5 kilos de carga. Pero estamos ahora en este proceso junto con la legalización de un vertipuerto en las instalaciones de Novaltia en Zaragoza. Otra cosa que queríamos hablar contigo, el tema de los vertipuertos. Bueno, un poco el U-Space, me imagino. Uh-huh. Una última pregunta de esto del dron. Sí. ¿El U-Space no está todavía, digamos, finalizado? ¿Ya habéis tenido que adaptar algún tipo de algo a la nueva normativa o lleváis tiempo haciéndolo como estabais haciéndolo y no habéis tenido más problemas? No. O sea, ¿el U-Space ya es algo tangible o todavía falta mucho? No, todavía falta, no sé si mucho o poco, pero todavía falta. Bueno, ya sabéis que está tanto en aire como AESA, grandes compañías trabajando en ello, pero no, todavía no está en marcha. Es uno de los puntos que en los que vamos a trabajar. Bueno, ya se está trabajando, ya hemos empezado en ese aspecto para que este vertipuerto que estará aquí en Zaragoza, bueno, pues se incorpore también dentro del U-Space, ¿no? Ahí vamos a empezar, a ver, con todas estas... Esto ya lo hemos vivido anteriormente con otras tecnologías, pero todo aquello que es novedoso, nuevo, en lo que hay algo de... hay normativa, pero no está total y absolutamente desarrollada. Bueno, pues en este caso la agencia es un poquito, vamos a ver cómo lo decimos, es precavida en cuanto a autorizar según qué tipo de operaciones de vuelo. Y entonces lo que nos pide es empezar con operaciones, digamos, sencillas o lógicamente con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero sencillas. O sea, no vamos a empezar a hacer una operación de trasladar un dron con 10 kilos de carga a 30 kilómetros. No, vamos a empezar con desplazamientos sencillos, a lo mejor de 3-4 kilómetros, en un entorno semiurbano. En fin, ahí vamos, ¿no? Entonces, a medida que todo esto vaya, por lo menos es lo que nos dicen en la agencia, ¿no? A medida que todo esto vaya evolucionando y vayamos haciendo estas pruebas, bueno, pues se irá paso a paso a adquirir un nivel superior. Bueno, oye, cuando habéis realizado las pruebas con el dron de transporte de productos farmacéuticos, ¿esto cómo lo habéis hecho? ¿De forma autónoma o automática? O sea, ¿cuánto es la mayor distancia que ha cubierto este dron en la ida, a la vuelta? ¿Ha habido un operador pendiente de toda la operación? En este caso imagino que sí, pero el proyecto es que se haga de forma autónoma o automática. Ahí quiero encajarlo un poquito. Vale, diferencia entre operación automática y autónoma. Automática, planificamos el vuelo, se carga ese plan de vuelo en el dron y el dron lo ejecuta, pero tiene que estar siempre bajo la supervisión de un piloto. No tiene por qué estar in situ, puede estar también en un centro de control, como lógicamente tenemos ya planteado un centro de control para instalar lógicamente en el aeropuerto de Teruel. Y una operación autónoma es aquella en la que el dron, bueno, pues tiene un plan de vuelo, por supuesto, pero es capaz también de tomar decisiones en base a las señales que reciban sus sensores y sin la presencia de un piloto. A día de hoy, las operaciones autónomas, digo a día de hoy, no están total y absolutamente permitidas. Sí que están permitidas las operaciones de vuelo automático. Que son los modos de vuelo que tienen los drones ahora con inteligencia artificial, que la gente tiende a confundir eso. No son vuelos autónomos, son automáticos. Es muy fácil de entender, pero se ve que hay gente que le cuesta. Lo ha explicado muy bien, Fran, la verdad. Muy bien explicado. A ver, una de las acciones más importantes en estas operaciones de vuelo con los drones hoy, y me imagino que siempre, es
el tema de la seguridad. Estos son aeronaves que, aunque sean pequeñas, bueno, pues pueden producir un daño importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque sean un dron de 249 gramos, bueno, a fin de cuentas es una piedra de un cuarto de kilo que se puede caer desde 60, 70, 120 metros. Caramba, eso, en fin, puede llegar a provocar un daño. Por tanto, la seguridad por encima de todo. Y AESA lo que ahora está diciendo es, bien, haced todas las pruebas que consideréis oportunas en plan automático, cargando un plan de vuelo, que el dron vaya, venga, haga lo que tenga que hacer, pero siempre bajo la supervisión de un piloto. ¿Para qué? Para que si ocurre algo que se sale fuera de lo que está previsto, el piloto pueda coger el control manual para garantizar en la mayor medida posible la seguridad de esa operación, por muy experimental que sea. Entonces vemos que la creación, me pareció leer, bueno, lo he leído, que incluso ya hay bastantes puntos dentro del territorio español que se han designado ya como lugares adecuados para tener vertipuertos, pero el proyecto futuro es que en muchos edificios haya vertipuertos. ¿Esto tú sabes algo? ¿Es una realidad? ¿Es algo que está por ahí escrito por AESA pero no está muy, muy desarrollado? Pues a ver, la agencia europea ya tiene algo escrito sobre vertipuertos. Exactamente no es una normativa al uso que haya que cumplir, pero que sí que son unas medidas mínimas que bueno, pues se requieren dentro de una infraestructura de estas características. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, que legalizar con el término que implica este término, esta palabra, ¿no? No se pueden legalizar vertipuertos porque no hay una norma escrita en la que se deban de cumplir pues una serie de requisitos. Ahora bien, sí que unas medidas mínimas hay que tener en cuenta a la hora de montar una infraestructura de estas características. ¿En cualquier sitio se puede montar? Bueno, pues inicialmente sí. No obstante, a través de el clúster SIAM, nosotros hemos participado también en alguna de las mesas con AESA para el desarrollo de los vertipuertos. Bueno, pues se ha sacado un libro blanco de los vertipuertos, así se llama, y bueno, pues ahí se recogen un poquito las ideas de cómo tienen que ser. Por claro, también tiene que tener medidas de seguridad. Un dron que esté aterrizando o despegando de una infraestructura de estas características, hombre, pues no puede haber gente alrededor, tiene que haber, claro, hay que descargar paquetes y cómo se descargan y quién los coge. O sea, todo esto también, como son aspectos totalmente nuevos, pues hay que darles una vuelta. Siempre aquí la seguridad, o sea, es imperativo el que la seguridad de las operaciones en cualquier sitio, tanto aéreas como el proceso de despegue y aterrizaje, pues esté ahí presente. No sabía que habéis tenido contacto también con este conglomerado de empresas europeas SIAM y que habéis estado en algún congreso, pero seguro que de ahí nos puedes contar alguna cosa llamativa o interesante. No, bueno, a ver, es un clúster de movilidad aérea. Nosotros también, lógicamente, pertenecemos al clúster AERA, que es el clúster aragonés tanto de aeronáutica como espacial, y además ahora se ha incluido también el término de defensa, con lo que, bueno, ya llevamos bastantes años y además tengo el honor de participar también en la Junta de Gobierno como vocal y, bueno, pues ahí estamos todos peleando un poco por profesionalizar, hacer despegar, nunca mejor dicho, este sector de los drones y, bueno, pues el clúster SIAM, bueno, pues de movilidad, principalmente de movilidad urbana, pues ahí está también trabajando. Nos invitan, lógicamente, a participar en diferentes actos. De hecho, hemos participado también pues, en algunas presentaciones y ponencias sobre el uso de los drones en logística, por supuesto que sí. Pero, en síntesis, es que todo esto es tan nuevo que lógicamente se requiere o se necesita el empezar a plantear cómo se va a desarrollar y en base a esos
planteamientos iniciales, bueno, pues ver y analizar con expertos, porque aquí hay mucha gente trabajando en todo esto, pues ver si los vertipuertos pueden ser seguros, si necesitan alguna medida adicional, dónde se pueden montar, qué dimensiones tienen que tener. Hombre, de hecho, en el aeropuerto de Teruel, la empresa de Vertiports Network se ha instalado recientemente. Es una empresa que ha salido del vivero de empresas de Valencia, de Mercadona, y bueno, pues la idea es montar este tipo de infraestructuras, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, bueno, pues para dar ese apoyo de infraestructura para aquellas operaciones de vuelo que necesiten un lugar donde despegar y aterrizar. Fran, a mí me apetece hacerte una pregunta, te voy a poner un poco entre la espada y la pared, ¿vale? Hay que jugársela. Está claro que una de las patas importantes es el reparto de paquetes, pero otra es la movilidad de personas. ¿Nos arriesgamos a decir cuándo veremos aerotaxis? ¿Un año? Bueno, hombre, esta empresa china, IHAM, ya ha realizado pruebas autorizadas por la agencia recientemente, hace poquito, creo que fue en Benidorm. De hecho, en el aeropuerto de Lérida tienen un vertipuerto, donde también desde allí están realizando pruebas alrededor de ese entorno aeroportuario. Y bueno, pues la empresa Vertiport Network, que digo que ya se ha instalado en el aeropuerto de Teruel, bueno, pues uno de sus clientes, bueno, aunque sea en contrato, es precisamente esta empresa para el transporte de personas con drones. Y estos sí que serán vuelos automáticos inicialmente, aunque posteriormente quizás sean autónomos, pero inicialmente serán automáticos. Esperemos que así sea. No voy a ser yo que se monte en un dron autónomo en los primeros vuelos. Bueno, pues si sirve de algo para la gente que nos escucha, yo he visto los drones, me he metido dentro y la verdad es que ahora les han puesto una tablet, porque es que no había absolutamente nada, ¿no? Nada, hombre, bueno, lógicamente donde sentarte y ponerte el cinturón, pero no había nada más. Entonces, por lo menos ahora con una tablet, bueno, pues ya ves un poco el trayecto por el que estás discurriendo, ¿no? Pero sí, realmente es una sensación extraña. Yo tuve el placer de hablar con uno de los directores de esta empresa y le dije esto, digo, ¿tú has hecho algún vuelo? Dice, muchos. Y digo, ¿y la sensación? Dice, no, es que como sabemos que es una tecnología segura, hemos hecho tantas pruebas y demás, pues bueno, te sientas y te llevan. Bueno, en fin. Habrá que ver un poco esa sensación, si adecuamos al cerebro, ¿no? En fin. Tiene que ser extraño, sí. Tiene que ser extraño, la verdad. Sí. Pero sin duda es el futuro del transporte. O sea, sí. No contamina, va a ser mucho más... Se va a eliminar prácticamente el ruido de las ciudades. Prácticamente es el futuro. Sí. O sea. Sí, pero claro, aparece un elemento que la gente ya está teniendo, bueno, ya se está teniendo en cuenta y la gente ya se está planteando, es el ruido. Vamos a pensar que, son bastante más silenciosos que un helicóptero, por supuesto que sí. Pero claro, si pensamos en el U-Space, pensamos también en ciudades inteligentes, en el que va a haber un trasiego de drones que están haciendo acciones, que están transportando cosas, que están, bueno, pues lo que sea, ¿no? Vigilancia. Claro, el ruido, ¿qué? Porque, estos drones, si los conocéis todo el mundo, pues bueno, pues generan ruido. Un solo dron, pues no, pero muchos volando, pues es otro de los elementos que también se está barajando, ¿no? A ver cómo se mitiga ese daño. A ver, todo en esta vida presenta o aporta ventajas, pero también aporta una serie de trastornos que a lo mejor en principio pues se ven, pero hasta que no se ponen en marcha pues no se es consciente, ¿no? Entiendo que todo está en pañales, que todos estamos aprendiendo un poco, que todo está en pruebas, pero a mí un poco el sentido común me dice que el UAS Space se va a dividir en diferentes espacios, porque probablemente el transporte de personas, pues la altura será fijada en los 200 metros, con lo cual tendrán que convivir con otras aeronaves,
Y probablemente los drones de reparto pues estarán a una altura entre 80 y 120 metros, no sé, creo que ese espacio se tiene que dividir, ¿no? Es lo que me dice la lógica, pero no sé si por ahí va un poco también la idea, Sí. si se ha comentado algo, porque claro... Sí. Mira, por ahí va la idea, ¿no? A ver, por un lado está todo lo que es el U-Space o lo que será el U-Space para la gestión del tráfico aéreo de estas aeronaves no pilotadas o pilotadas de forma remota. Y luego otro aspecto importante también es el que se les va a asignar una serie de aerovías y bueno, pues un volumen operacional en el que el dron va a moverse. Entonces, uno de los puntos más importantes va a ser el que el dron sea capaz de mantener ese espacio, ese volumen operacional que se le da para poder realizar su operación. Volumen operacional que por otro lado, bueno, pues no ocupará más que ese dron mientras esté realizando la actividad. Eso es lo que se ha pensado. Claro, dependerá también de cuántos drones estén volando de manera simultánea y, bueno, pues para que no haya esas interferencias o no haya esas interacciones que un dron pueda ocupar el espacio operacional de otro y demás. Al margen de todo ello, dado que la gran cantidad de sensores que puede montar un dron, tanto no solamente para evitar choques, sino también para comunicarse con otros drones, comunicar también su posición precisa. Bueno, pues esto da que pensar que las operaciones de vuelo van a ser seguras, ¿no? Y que no, hombre, los accidentes siempre ocurren y lógicamente pues de todo puede pasar. Pero si se plantea desde un principio, como sea, si se está haciendo, pues una serie de medidas a tener en cuenta para precisamente evitar estos accidentes, pues bueno, pues bien. Pero claro, hasta que no esté todo puesto en marcha, pues en fin, se puede plantear, pero ya sabemos que luego la experiencia es la que nos da también pues un poco esas pautas de funcionamiento. No, claro, al final toda la tecnología queda aplicada y ahora me está viniendo a la cabeza con tus palabras justamente un poco lo que pasa con los aviones, que dos aviones no se pueden chocar entre sí, pues tienen el sistema de comunicación AirSense que lo que hace es que si se van a chocar, uno dice, oye, yo subo y otro bajo. Entonces, en este caso de los drones, habrá que aplicar toda esta serie de tecnologías también los drones para que no puedan ocurrir este tipo de accidentes. Además, otra cosa que me llamó la atención en el UAS Space, que veo que está todo el mundo coordinado, que realmente pues el Ministerio de Defensa, absolutamente todas las entidades, cuando vemos el mapa de NAIRE, pues todas las, vamos a decir que en todas las restricciones que nos podemos encontrar, en este caso en el UAS Space, están trabajando juntos, pero me ha llamado la atención que no he visto que parques nacionales ni protección a la naturaleza, aunque se tenga en cuenta, esté teniendo un peso en el UAS Space. No sé si porque va a intentar no atravesar esas zonas, cosa que es difícil, porque al final también van a tener que pasar zonas urbanas y zonas que no son urbanas, pero es como que todo lo que es el espacio, los espacios protegidos los han dejado un poco fuera del UAS Space, que no significa que no los tengan en cuenta, pero que no están dentro. Sí. Pues mira, pues es lo que estamos comentando. Todo lo que es nuevo, novedoso, requiere pues de una experiencia para ir abriendo poco a poco. ¿Qué es lo que a todo podemos llegar o a todo se puede llegar en general para determinar todos los aspectos a tener en cuenta en todos los sitios? Caramba, es complicado, es difícil. Zonas CEPA, zonas de especial protección de aves, zonas de parques naturales o espacios naturales protegidos, bueno, pues se verá a ver cómo se va evolucionando. Habrá que pasarlos por allí. A lo mejor tenemos que elevar la altura de vuelo cuando ocurra, cuando haya que traspasar o sobrevolar uno de estos entornos, ¿no? Pero esto tiene que darse poco a poco. Como digo, es complicado. Es que he participado en varias mesas y a veces piensas cosas, pero es que faltan muchos datos que te los va dando luego la experiencia, ¿no? También, hombre, por un lado, como empresa, pues da un poco de rabia el que según qué tipo de operaciones no los pueda llevar a cabo.
Pero pensándolo detenidamente, pues es que es normal. Es normal el que la administración, pues hombre, sea cauta según qué cosas. Aquí va a pasar lo mismo. Inicialmente no se contempla. Bueno, bien, pues ya se contemplará. Esto es imparable. De alguna manera habrá que solucionarlo. El ruido, las ciudades, los entornos protegidos, habrá que hacerlo. Esto, y digo que es una tecnología imparable. Estamos asistiendo al nacimiento de un sector económico, pero muy, muy importante. Totalmente. Y un poco a colación de lo que estabas comentando, como igual que el que coge un coche todos los días 24/7 se acaba chocando, seguro que vosotros con la experiencia que tenéis y todas las operativas que habéis realizado, ¿habéis tenido algún tema con AESA? ¿Algún problema? Alguno tiene que haber habido. Sí. A ver, pues como todos, yo soy técnico. Alucino con la tecnología que llevan estos drones. Bueno, pues aun con todo y con ello fallan, ¿no? Y bueno, pues algún dron sí que a poquita altura, casi después de despegar, pero algunos se nos ha caído. Y no por fallo del piloto, que también puede ocurrir, sino por aspectos tales como ha fallado la batería. Caramba, esa batería está perfectamente mantenida, la aeronave está mantenida. Hay que hacer unos controles muy exhaustivos a la aeronave precisamente para el tema de la seguridad, bueno, que es lo que está primando, lógicamente, en todos la aeronáutica, ¿no? Pero sí, también a veces planteamos operaciones de vuelo con unos estudios iniciales importantes precisamente para cumplir la normativa, no sobrevolar personas, no mantener las distancias de seguridad, pero bueno, con todo y con ello, pues a veces por el simple visionado de algunas imágenes transmitidas en directo, viéndolas en televisión, bueno, pues algún agente de la autoridad, algún policía, pues ha considerado que bajo su perspectiva de estar sentado en un sofá de casa y ver unas imágenes, es decir, atreverse a decir que bueno, pues que se está sobrevolando gente, que la altura a la que se encuentra el dron es tanto, en fin, bueno, una serie de cosas totalmente absurdas, pero por el mero hecho de plantear una denuncia pues por un agente de la autoridad, pues lógicamente esa tiene que darles trámite. Y bueno, pues en ese aspecto o en ese paso nos encontramos, ¿no? Pero esto que no asuste a la gente. Nosotros hemos intentado, a ver, yo creo que a todos se nos ha ido un poco el pie en una autopista y cuando te has dado cuenta, en lugar de 120, pues vas a 130. Bueno, no sé cómo decirte. Bien, que todo escrupulosamente habremos cumplido a rajatabla la norma, pues hombre, pues yo espero que sí, pero seguro que en algún momento, bueno, pues nos hemos pasado un poquito, como todos, y en todos los aspectos de la vida. Lo que sí que hay que ser muy consciente es que hay una norma, hay una normativa, hay una serie de distancias, alturas, etcétera, y una serie de aspectos que no se pueden sobrepasar. Y si eso lo hacemos, bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Profesionalizar el sector, que la gente que esté realizando unas operaciones de vuelo con drones, bueno, pues realmente las haga como hay que hacerlas. Y estas auténticas barbaridades que hemos visto o que se ven por ahí en los vídeos, por otro lado espectaculares, que no cabe la menor duda, pero hombre, que dices, bueno, hay, en fin, esto no es de recibo. Por tanto, que no asuste a la gente el que esté a esa detrás, el que haya agentes de la autoridad que de alguna manera, bueno, pues nos controlen, me parece muy bien, sino al revés, vamos a hacer todas las cosas bien y no tenemos por qué tener ningún miedo, ¿no? Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta tenemos por ahí pendiente? Sí, ¿no? Sí. Unas pocas más, ¿no? De todas formas, esto te ha llevado a tener algún contencioso con AESA. Sí. Lo digo también porque tú dices que la gente no se asuste, pero Sí. que es como digo yo, muchas veces, bueno, te pueden interponer sanciones. En este caso, no es que sean sanciones, sino son propuestas de sanción, probablemente por personas que no conocen la norma al 120%, no al 100%, al 120%. Y seguramente que este tipo de situaciones te va a tener algún contencioso con AESA. Y bueno, para dar ejemplo de que seguramente si lo has tenido, conociéndote, seguro es que ha salido de manera favorable para la compañía. Pues a ver, sí, estamos precisamente con un contencioso, se llevó a cabo hace poquito el juicio y bueno, pues estamos a la espera de esto, ¿no? Pero yo creo que
bueno, pues como también todo en esta vida, cuando realmente has metido la pata y te han pillado, pues no queda más que apechugar y se acabó, ¿no? Y así aprendemos, en fin, pero cuando realmente no has cometido una irregularidad y, bueno, por el mero hecho de que ha sido un agente de la autoridad el que desde su casa tranquilamente, o vete a saber dónde estaba, y ve unas imágenes y es capaz de determinar, no solamente de informar, ¿no?, sino de determinar la altura a la que se encuentra el dron, la distancia de las personas, que en fin, sin más conocimiento, que porque mira, si estás allí y te han pillado, pues mira, te han pillado, ¿qué decir? Pues nos ha pillado el radar, bueno, pues vale, pues la próxima vez no pasaré de la velocidad. Pero cuando no es cierto, eso es lo que más rabia da, y entonces, bueno, pues ya no es por la sanción, porque ya sabes, como todo, no, ofrecen el 50% de descuento, no. Sí, pues igual que las multas de tráfico, ¿no? Por pronto pago, ¿no? Sí, no, realmente, pero que no. O sea, Sí. aquí ¿qué vamos a pagar? Más entre abogados, procuradores, tal. Pero la cosa está en decir, oiga usted, es que yo no he hecho nada mal, porque si lo hubiera hecho, digo, pues mira, mea culpa y se acabó. Pero sí, estamos ahora con un contencioso con AESA y estamos a la espera de que la jueza, concretamente, pues, de allí de Madrid, resuelva. Esperemos que sea a nuestro favor, porque además se han presentado varias peritaciones también de todo lo que se es capaz de hacer con un dron y una cámara, y sobre todo la pericia del piloto para, fijaros un detalle, a 119 metros de altura y a 70 metros del objetivo, nuestro piloto al que denunciaron es capaz de simular y dar la sensación óptica de que se está sobrevolando el objeto a 119 metros de altura y a 70 metros de distancia del objetivo. La pericia y los excelentes y las magníficas cámaras y zooms que hay ahora, bueno, pues permiten el generar estos efectos ópticos y decir, ¡buah!, está sobrevolando. Pues no, estoy a 70 metros. Vaya, yo esto lo suelo decir, que Superman no vuela, pues aquí es exactamente lo mismo. De esto, todo lo que esto que tú dices doy completamente fe, porque yo mismo retiré unas imágenes de unas redes sociales mías donde estaba cumpliendo completamente la normativa, pero por el hecho de hacer zoom dije, cualquiera que vea estas imágenes se va a pensar que estoy demasiado cerca y estoy incumpliendo normativa, y para evitarme problemas retiré esas imágenes, pero realmente estaba a 80 metros. O sea, de 50 metros que tenía que dice la normativa, yo estaba a 80, lo que pasa con el zoom parece que estoy a 30. Claro. Entonces yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí. Bien, bueno, pues a lo mejor, Eduardo, lo que hay que hacer también es poner un poquito alguna explicación de cómo se han tomado esas imágenes, ¿no? Porque la sensación óptica es una cosa y la realidad es otra. Ojo, si hay algún agente de autoridad que te ve allí y te dice, oiga usted, deje de hacer esto, que es que esto está poniendo en peligro, aterrice inmediatamente porque está poniendo en peligro la seguridad de las personas, los bienes, pues eso es distinto. Pero las imágenes o la sensación óptica que se puede dar con todos los medios técnicos que dispone un dron, pues bueno, pues a lo mejor hay también que explicarlo para que la gente sepa que no se está cometiendo ninguna irregularidad. Y cambiando un poco de tema, lógicamente como entidad de formación, y evidentemente hay mucha información en muchísimos sitios, en redes sociales. El que se quiera profesionalizar un poquito más, quiera entrar dentro del mundo del pilotaje, los escenarios estándares, sin asustar, porque parece a veces cuando decimos las cosas parece que asustamos, pero podemos hacer un poco un repaso de todo lo que sería la documentación una vez que tú te has sacado toda la titulación para los escenarios estándares, todo lo que tú tienes que tener para realizar las operaciones. Sí. No es para asustar. Esto es, como he dicho antes, profesionalizar el sector, que realmente las personas o las empresas que se dediquen a esto tengan todo bien atado y cumpliendo con la normativa. ¿Qué se necesita? A ver, si somos persona física y solamente estamos trabajando nosotros, lógicamente somos piloto y nos hemos declarado como operador, bueno, pues no es necesario disponer de un manual de operaciones si solamente trabajo yo. ¿Es conveniente? Sí, no cabe la menor duda, porque de alguna manera esto te obliga
a la hora de elaborar ese manual, o que alguien, una empresa también, nosotros preparamos este tipo de documentaciones a través de nuestro departamento de gestoría aeronáutica, lo que te hace es que el mero hecho de leer ese documento ya te está obligando, valga la expresión entre comillas, lo de obligar, a, plantearte muy bien las operaciones de vuelo cuando las vayas a realizar, ¿no? Esto es. Pero ahora bien, si hay una persona física o persona jurídica que va a tener pilotos a su cargo en su operadora, a eso es inexcusablemente, hay que disponer del manual de operaciones, los conceptos de operación, si vamos a trabajar los CONOPS, si vamos a trabajar tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, tener las aeronaves, lógicamente, con el marcado de clase pertinente, los libros de registro de los vuelos de los pilotos, del piloto o de los pilotos, que en cualquier caso este libro, independientemente de que seamos nosotros solos o tengamos a pilotos, hay que llevarlo. Sobre todo, además también el libro de mantenimiento de la aeronave, periódicamente, y según las instrucciones del fabricante hay que hacer estos mantenimientos, hay que registrar esas operaciones, el número de horas de vuelo que lleva la aeronave, en fin. ¿Para qué? Bueno, pues es el mantenimiento que le tenemos que hacer para garantizar que las operaciones, pues sean seguras, ¿no? El seguro de responsabilidad civil, ya sabemos que a día de hoy, pues hasta cierto peso, 20 kilos, y en categoría abierta no es necesario, no es obligatorio, mejor dicho. ¿Es conveniente? Hombre, yo animo a que todo el mundo pues contrate un seguro de responsabilidad civil. Hay algunas compañías por ahí que incluso te permiten contratar un seguro por días, por semanas, un fin de semana. Vaya, es conveniente tenerlo, ¿no? ¿Y qué más? Pues lógicamente tener toda la documentación en regla es fundamental. Y así también nos vamos a evitar el que AESA, cuando nos pase una inspección, que pasa inspecciones, nosotros pasamos una el día 3 de septiembre, la pasamos sin problema, pues sepamos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y Fran, para ir cerrando un poco esto, si yo soy un espectador, ¿vale? Y estoy viendo tu charla y me apetece formarme con Delsat. Si yo soy del sur, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Tendría yo que desplazarme o habría posibilidad de hacerlo aquí? No, todo lo que es la formación teórica, esta la hacemos online, como he dicho, presentando tanto en vivo y en directo como posteriormente esas sesiones grabadas, explicamos todos los contenidos teóricos. No son complejos, hay que estudiar un poquito, son conceptos nuevos, sí, pero vaya, nada que no se pueda superar con un poco de esfuerzo. Y además, apoyándose en esa plataforma Drone Escuela, pues todavía más. Eso es en cuanto a la parte teórica. Además, también ayudamos en todos los trámites administrativos del registro en AESA, de la solicitud de matrícula, de recoger el certificado, en fin, todo eso también lo estamos haciendo habitualmente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues también la gente va a su ritmo. Nosotros ponemos unas fechas en las que explicamos esos contenidos, la gente se conecta y pues van trabajando, y cuando ya han realizado unos cuantos test en nuestra plataforma de manera continuada aprobados, pues ya se animan y se presentan y ya está. Y luego, para la parte práctica, sí que entonces, como he dicho anteriormente, lo que sí que ponemos son una serie de fechas en las que y una serie de fechas y lugares en las que acudimos con uno o varios de nuestros instructores a examinar a la gente. La solicitud la pueden hacer a través de nuestra página web y pues a continuación se les envía toda la información necesaria pues para matricularse, registrarse, etcétera, etcétera, y a comenzar a trabajar. Y luego, pues ya planteamos diferentes fechas también para hacer las planificaciones de vuelo, para explicar cómo se hacen esas planificaciones, cómo se rellena toda la documentación que hay que hacer, pues no sé, zona restringida al vuelo fotográfico, cómo hacer una comunicación al Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Pero eso son fechas que ya están previamente establecidas y que, pues que la gente que puede se conecta, y la que no, pues luego lo ve en la grabación, ¿no? Antes hemos hablado del manual de operaciones y demás. ¿Puedes explicar brevemente, bueno, ya nos vamos quedando un poco sin tiempo, qué es la metodología SORA? Porque... Sí,
Bueno, también, que no conceptualmente, ¿eh? Sé que es algo un poco profundo, pero bueno. Que no asuste todas estas cosas. A ver, esto es aeronáutica. Por tanto, hay una serie de aspectos de seguridad que hay que cubrir. ¿Qué es la metodología SORA? Pues así en síntesis, no deja de ser más que medidas de seguridad que debemos de poner en marcha para que las operaciones de vuelo sean seguras. Si entráramos, haríamos un máster del tema SORA y de los PDRAs y de, en fin, pero en síntesis es generar un estudio aeronáutico de seguridad para aquellas operaciones que vamos a realizar y que, bueno, pues vamos a tomar una serie de medidas de seguridad para mitigar los riesgos que ya están además previamente establecidos, que ya se sabe. Esto es algo parecido a los planes de prevención de riesgos laborales. Hay una serie de aspectos en los que te ayudan a tomar, a saber qué riesgos son los que tenemos que mitigar y qué medidas de mitigación ponemos. En síntesis, eso vendría a ser esta meta. ¿Qué diferencia hay entre el SORA y el PDRA? Perdón, repíteme. ¿Qué diferencia hay entre el SORA y el PDRA? Sí. A ver, el PDRA son riesgos predefinidos y el SORA en general es más genérico en cuanto a medidas de seguridad a poner, ¿no? Y los PDRA son más específicos para, según qué actividad, bueno, pues se requiere unos riesgos. Es que si es que está todo pensado, o sea, no sé cómo decirlo. Hay una serie de riesgos predefinidos previamente según el tipo de operación que vas a realizar. Bueno, pues esos son los PDRAs. Y luego, por otro lado, están el SORA, que, bueno, pues no deja de ser más que una metodología en la que tenemos que ponerla en marcha para poder generar, pues, estos estudios aeronáuticos de seguridad en los que, además, podemos integrar perfectamente los PDRAs, según qué tipo de operación vamos a realizar. ¿Y el CONOPS? Es que todo es final son estos conceptos que gente escucha, pero tú los explicas muy bien, por eso justamente... Bueno, pues a ver, que tampoco me asusté. Al principio, para todos, esto es totalmente nuevo. Hay que por cierto, esto es un sector en el que aquí a los aeronáuticos les encanta trabajar por siglas. Bueno, pues resulta que hay un tremendo desarrollo de siglas, ¿no? Entonces, bueno, que no les asuste. Es cuestión de coger esas siglas y ya está. CONOPS, concepto de operación. Bueno, pues no deja de ser más que determinar, como su nombre indica, que por cierto AESA nos está ayudando en este aspecto y sí que ha publicado ya varios CONOPS, bueno, tanto del 01 como del 02, que bueno, pues que ya nos da pistas, ya nos pone en una letra en cursiva y en gris qué es lo que tenemos que poner en cada uno de los apartados para determinar perfectamente, pues eso, como su nombre indica, la operación que vamos a llevar a cabo, ¿no? Que no deja de ser más que explicar cómo voy a realizar, en síntesis, cómo voy a realizar esa operación según la operación que sea, pero que también me apoyo con toda la información que tengo de los escenarios estándar, por ejemplo, ¿no? Con los CONOPS 01 y 02. Pero bueno, que esto que no asuste a la gente. Esto al principio puede parecer de, bueno, esto es un mundo extraño. Bueno, pues no lo es. Es cuestión de meterse y poquito a poco ir conociendo todos los términos y todo esto. Eso sí, hay que documentarse, y ante la duda, bueno, pues buscar apoyos profesionales, igual que cuando tenemos que hacer una declaración fiscal, pues buscamos el apoyo de un fiscalista. Pues aquí es lo mismo, buscar también apoyos para que luego que las empresas que estén funcionando por ahí tengan todo en regla y luego pues que las operaciones de vuelo se hagan con total y absoluta o la mayor seguridad posible y además que sean legales, claro. Efectivamente. No, además, como bien estás diciendo, ¿qué ocurre? Cuando alguien tiene un problema de despido, pues tiene que recurrir a un abogado. Cuando alguien tiene un problema médico, a un especialista. Y aquí, en este caso, es verdad que también AESA nos empieza ya a facilitar algunas cosas. Y en cuestión del CONOPS, no lo podemos descargar en un formato estándar en la página web de AESA. Pero, evidentemente, de inicio siempre es mejor contar con profesionales. Bueno, yo, Fran, no tengo realmente ninguna pregunta más. Sí tengo muchas, pero si no haríamos un vídeo demasiado largo. Nos encantaría contar contigo en alguna ocasión y entrar en algún tema más en profundidad. Hoy queríamos conocerte a ti como persona, conocer la empresa,
enseñar que en este mundo de los drones se puede crecer y uno puede llegar a donde quiera, que justamente estamos en un momento que estamos en la parrilla de salida para el Was Space. Era un poco el objetivo de hoy y de que al final la gente pues se profesionalice lo más posible, y seguramente que aquí Jesús que se queda con muchas cosas, seguro, se ha quedado con muchas cosas en la cabeza, pero bueno, que otro día conectaremos. Yo estoy aquí embobado viéndolo porque la verdad me ha hablado bastante Edu de ti, de Fran Juste y de Del Sal, me ha hablado mucho y ahora yo ya estoy entendiendo, ¿no?, las cosas que me decía, no se ha equivocado en nada. Es una auténtica maravilla poder hablar contigo directamente. Pues mucho. Es un descubrimiento y de verdad, cuando quieras, aquí tienes tu casa. Pues será un placer. Cuando me invitéis, acudo directamente, ya os lo digo, sin problemas. Encantado. Ojalá, sería un sueño. Muy bien. Nada. Por último, decir a la gente que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en su página web hay gran cantidad de información. Además, una información asequible y que, bueno, pues permite empezar a conocer este mundo de los drones y por último, que les animo a que se lancen. Como he dicho antes, es un sector económico en total y absoluto desarrollo y que, desde luego, generador de nuevos puestos de trabajo, de generador de nuevas profesiones y, desde luego, de economía, ¿no? Está claro. Por supuesto. Pues encantado, Fran. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que no es mucho. Bueno, pues un placer. Y un placer, un auténtico placer. Perfecto, pues muy bien, hasta la próxima que queráis. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, Edu, ¿qué le decimos a la gente después de esto? Hemos hablado de demasiadas cosas. Demasiados datos, sí, demasiados datos, pero es una maravilla, ¿eh? O sea, es un pozo sin fondo, es un libro, ¿eh? No, totalmente. La experiencia es un grado, es un poco ya lo que te decía y lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que al final hay que tener experiencia, ¿no? Pero yo creo que el objetivo lo hemos conseguido. Sí. Hemos visto que Luas Space realmente está en desarrollo, que hay empresas detrás que están fomentando esto, que ya están haciendo desarrollo de drones propios. Yo creo que esto que tenemos en marcha es lo que hemos querido mostrar y que está más cerca de lo que parece. De hecho, tú sabes que recientemente, en una operación que tenía la semana pasada, he tenido que realizar una coordinación de un NOTAM que, sin ser muy aclaratorio y con lo poco que podía hablar con la compañía, para mí está claro que son drones de reparto, un NOTAM desde el suelo hasta 200 metros, y con las poquitas indicaciones que me pudieron dar ellos, sin salirse de la información, está claro que es una prueba de drones de reparto de 20 kilómetros. Pues nada, vamos a darle ya cierre a este capítulo de hoy. Vamos a ver a quién traemos en el próximo, pero sin duda está siendo un gran comienzo de esta nueva serie de vídeos y estoy seguro de que esto va para largo. Seguro. Pues nada, nos despedimos de la gente y nos vemos en el próximo episodio, capítulo, como queráis, ¿vale? Ya os digo, llamadlo como queráis. Momento. Charla. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.